Ya. Esta persona quiere seguirse moviendo a pesar de que los eh, frenos están actuando. Entonces se sigue moviendo por efecto de la primera ley de Newton, inercia. ¿Ok? ¿Con qué fuerza, digamos, impacta el parabrisas? Pues dependerá vaya, el cambio en la velocidad, lo cual implica una aceleración. Y si está por aquí y rebota, entonces tenemos efecto de tercera ley. Bien, siguiente. Este es el resumen de las leyes de Newton. Ya sé que la clase anterior lo vimos como en unas columnas. Aquí estaba ley de Newton y ley de Newton. Pero cuando lo pasaba al documento PDF deformaba la información. Entonces lo que hice fue tomar una diapositiva de otro curso y ponerla en esta forma horizontal. Entonces, primera ley de Newton, que todo objeto permanecerá en reposo o moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme si no hay nada actuando sobre él. Después, cuando algo actúa sobre el objeto, entonces este se acelera, obviamente partiendo de inercia. Y por último, está acción-reacción, que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Bien. Esta fue la imagen que vimos, que si hay movimiento o no. Si hay movimiento, entonces hay efecto de segunda ley. Si no hay movimiento, entonces estamos hablando de que o bien se está cumpliendo la primera ley de Newton o bien estamos hablando de que está actuando otra fuerza de igual magnitud en la misma dirección y sentido opuesto. Es decir, estamos hablando de la fuerza de la tercera ley de Newton, acción-reacción. Y esto lo ilustra un poquito mejor, ¿ok? Entonces, si hay una fuerza y se aplica, hay movimiento, segunda ley. No hay movimiento, tercera ley. No se aplica, primera ley. Esta es un poquito más clara en cuestión de las aplicaciones y su efecto de las leyes de Newton. Aquí lo que vimos de nuevo es esta parte de la inercia. ¿Cuál es el efecto sobre un objeto que está en estado de primera ley? Y como por efecto de una fuerza, este se acelera. Vimos cuál es el efecto al incrementar la magnitud de la fuerza, obviamente se va a incrementar la aceleración para una misma masa. Eso significa que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales y esta proporcionalidad la eliminamos, o esta constante de proporcionalidad la eliminamos dándole un valor, y ese valor pues corresponde justamente a la masa, ¿no? Entonces, la masa es el factor que une esta proporcionalidad entre la fuerza y su efecto. Recordemos que la masa es un escalar no negativo, importante, ¿ok? Bien, vimos que pueden actuar más de una fuerza sobre un objeto. ¿Qué pasa cuando estas fuerzas están actuando sobre un objeto? Bueno, pues que van a resultar en una fuerza única, digamos, y esta fuerza única se puede ilustrar de la siguiente forma, utilizando el principio de superposición. Entonces, todas estas fuerzas, si utilizáramos el método gráfico, pues sería muy sencillito, utilizaríamos el método punta-cola para determinar cuál es la fuerza resultante, pero lo que hacemos al final, en nuestro caso es un método analítico, hacemos el análisis por componentes, lo que hay en X y lo que hay en Y, ¿ok? Para obtener la aceleración resultante. Bien, entonces, este es el movimiento de un objeto en el plano. Entonces tenemos una fuerza o un conjunto de fuerzas que están actuando en esta dirección y que podemos analizar utilizando este sistema de referencia. Entonces la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, que por tanto nos van a dar una aceleración en X y una aceleración en Y. Bien, la primera fuerza que nosotros utilizamos como, digamos, de manera natural es el peso. Todo objeto que está sobre la Tierra, en este caso,
o en la superficie terrestre o en cualquier lugar, digamos, afectado por la aceleración de la gravedad, tiene peso. Entonces, si hay masa, hay peso. Y es una fuerza de no contacto, es una fuerza de acción a distancia. ¿Ok? Bien, en este resumen ilustro cuáles las fuerzas más utilizadas. Una de ellas pues es el peso, la normal que discutíamos al cierre de la clase anterior, la tensión y la fuerza de fricción. Entonces, peso dijimos que es una masa por la aceleración de la gravedad. Esto siempre actúa hacia abajo, importante, siempre hacia abajo. La normal se llama normal o perpendicular y siempre tiene que existir contacto. Si no hay contacto, no hay normal. ¿Ok? Un objeto en caída libre no tiene normal. Bien, la tensión ocurre siempre que hay la mayoría de las veces cuando hay una fuerza, eh, perdón, una cuerda, ¿no? O algo que ejerza tensión sobre otro. Por ejemplo, si alguien me jalara el brazo, estaría ejerciendo tensión sobre un punto, en este caso, sobre mi hombro. Y mi brazo serviría como si fuese la cuerda, ¿no? Que ya hablamos de las cuerdas ideales. Y finalmente, la fuerza de fricción es una fuerza que aparece por contacto. Esto es muy importante. Entonces, aparece por contacto y lo que ocurre es que esta es la fuerza que impide que el objeto se mueva. Si yo empujo un objeto y lo empujo con una fuerza pequeñita, este objeto no se va a mover. Eso significa que hay algo que le está impidiendo moverse. Ese algo es la fuerza de fricción. Como no se mueve, entonces estaríamos hablando de la fuerza de fricción estática. En el momento en el que logro que ese objeto se mueva, esa fuerza de fricción que inicialmente es estática se vuelve una fuerza de fricción cinética o dinámica. ¿Ok? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto lo aclaramos la clase anterior. Entonces, estas son fuerza normal, son fuerzas de reacción. Esta es una fuerza normal que implica perpendicular u ortogonal, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Eso está bastante claro. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y aquí hay una fuerza de reacción, pero no es una fuerza normal. Entonces, esta es una fuerza que está actuando en esta dirección y la pared se queja en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Esto, para aclararlo, no es una fuerza normal, ¿ok? Sí es de reacción, pero no es normal, ¿ok? Bien, otro ejemplo de las fuerzas de reacción, este también lo vimos la clase anterior. Entonces, cuando empujamos el carrito del súper, cuando el auto se desplaza, cuando nosotros intentamos caminar y en las aspas o en las hélices de este barquito, ¿no? Bien, las consideraciones eran que las poleas y las cuerdas son sin masa, sin fricción, que las cuerdas solo sirven para transmitir fuerza, las poleas cambian la dirección de la fuerza y que la fuerza de fricción solo se considera cuando se menciona en el enunciado. Esto significa que si no hay fricción, estaríamos considerando como un movimiento ideal. Bien, entonces, cuando tenemos un objeto que se está moviendo en más de una dimensión, como lo mencionamos antes, entonces podemos trabajar utilizando el principio de superposición, haciendo el análisis de las fuerzas en X, en Y y en Z, si es que incluso tuviéramos un movimiento tridimensional. Por ende, la suma de fuerzas en X, dado que este tiene carácter vectorial, este es un escalar siempre positivo, va a generar una aceleración estrictamente en esta dirección. Entonces tengo fuerza en X que genera una aceleración en X, fuerza en Y que genera una aceleración en Y y la fuerza en Z que genera una aceleración en Z. De tal suerte que tendríamos, si esto actuara, si tenemos tres fuerzas y son diferentes de cero, entonces tendríamos un vector aceleración como AX, AY, AZ.
Bien. Eh, el diagrama de cuerpo libre es un sistema de referencia inercial, es decir, aunque el objeto se mueva, lo trato como si instantáneamente estuviera en condición de primera ley, es decir, en reposo, aunque se esté moviendo, es decir, es como si tomáramos una foto solamente. Sé que se mueve, pero no lo puedo analizar mientras se mueve, entonces es como si tomáramos una fotografía, ¿ok? Es como la parte que resumiría este cuadro, ¿ok? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre se representa el objeto como una partícula. Este puntito, digamos, se coloca en el origen de un sistema de referencia. Eso es muy importante. Para cinemática, también lo habíamos mencionado antes, en cinemática lo único que teníamos era un objeto que se movía en función del tiempo y no nos importaba la masa. Bueno, ahora sí nos interesa la masa, porque es la que se va a ver afectada, digamos, por el efecto de una fuerza, generando en ella una aceleración. ¿Ok? Y en esta parte, donde tenemos, ya comienzan algunos de los problemas que por ahí se proponen. Entonces, en este particularmente ilustra el principio de superposición que mencioné antes. Aunque aquí no hay ningún vector ilustrado, quiero que distingan esta parte, que hay un objeto de 3 kilogramos, estamos hablando de el escalar que es no negativo, que se somete a una aceleración conocida y hay una aceleración que tiene componente en X y componente en Y. Hay que calcular la fuerza resultante y la magnitud y dirección de esta fuerza. Entonces, todo esto se ha tratado con un carácter estrictamente vectorial. Y aquí voy